En términos más coloquiales, la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que se caracteriza por un alto nivel de azúcar en la sangre y falta relativa de insulina o su procesamiento inadecuado por parte del organismo. En la clase más común de diabetes, Organización Panamericana de Salud 2021. Diversas investigaciones médicas han revelado que este padecimiento crónico tiene un predisponente genético y que se potencia con la obesidad y la falta de ejercicio. Sin embargo, este primer hallazgo ha resultado polémico en poblaciones asiáticas y no se ha explorado lo suficiente. Por ello, Al-Serri, Ismael Al-Bustan y Al-Rashadan 2015, en términos muy simplificados, llevaron a cabo un estudio para evaluar la asociación entre el alelo 1 del gen D y la predisposición a la diabetes mellitus tipo 2 en un grupo árabe Kuwait. Los resultados demostraron una correlación positiva significativa, ajustados por las variables de edad, género índice de masa corporal. Lo relevante del ejemplo es que los investigadores exploraron y profundizaron en un problema de investigación que no resultaba claro y requería mayor indagación. La evidencia encontrada sirve, entre otras cuestiones, para programas de prevención o control de la diabetes en seres humanos que poseen dicho predisponente. ¿En qué consisten los estudios predescriptivos y cuál es su valor? Los estudios descriptivos pretenden especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que sometan a un análisis, es decir, miden o recolectan datos y reportan información sobre diversos conceptos, variables, aspectos o dimensiones del fenómeno o problema a investigar. En un estudio descriptivo, el investigador selecciona una serie de cuestiones que, recordemos, denominamos variables, indicadores o componentes y después recaba información sobre cada uno de ellos. En uno o varios casos, para así representar lo que se investiga, describirlo o caracterizarlo, un censo nacional de población constituye un estudio descriptivo cuyo propósito es caracterizar a los ciudadanos de una nación. Mide una serie de conceptos en un país y momentos específicos. Como en un censo nacional de población constituye un estudio descriptivo cuyo propósito es caracterizar a los ciudadanos de una nación. Mide una serie de conceptos en un país y momento específico como aspectos de la vivencia, tipo particular, colectivo o colectiva, tamaño en metros cuadrados, número de pisos y habitaciones, materiales usados en su construcción, si cuenta o no con energía eléctrica y agua entabulada, combustible utilizado, tenencia o propiedad de la vivienda, equipamiento, ubicación, etc. Información sobre los ocupantes, número, medios de comunicación que disponen, edad, género, bienes, ingresos, alimentación, lugar de nacimiento, idioma o lengua, región, escolaridad, ocupación, etc. Y otras dimensiones que se juzguen relevantes para identificar a la población objetivo. Ejemplo: estudio descriptivo para un programa de lealtad de un equipo de fútbol. Costa, 2006. Efectuó una investigación para analizar el potencial de un programa de lealtad para los aficionados o seguidores de uno de los principales equipos de fútbol de México. Entre otras variables, consideró deporte favorito para ver en vivo y a través de la televisión, equipo de fútbol preferido, asistencia a partidos de fútbol en el estadio en general y de su equipo, exposición en televisión y radio o partidos de fútbol en general y de su equipo, nivel de afición y lealtad a su equipo, afiliación o no
al programa de lealtad de su equipo, si éste tenía uno, o conocimiento y predisposición para hacerlo, así como características sociodemográficas, edad, género, estatus socioeconómico, escolaridad o grado de estudios, deportes que practica y antigüedad como aficionado. Describió su muestra, por ejemplo, cuántos de los que consideran al fútbol como su deporte favorito para ver en vivo y en televisión eran aficionados al equipo objeto del estudio, cuántos a los clubes rivales, qué porcentaje de ellos son sumamente leales, etc. La investigadora no pretendió analizar quiénes son más leales al equipo favorito, si los hombres o las mujeres, correlacionar lealtad con género, ni vincular la edad con el nivel de asistencia al estadio, a ver directamente los partidos de fútbol. Tampoco examinó las causas que generan una mayor lealtad al equipo determinan la decisión de afiliarse al programa de lealtad. Se limitó a medir y describir, después realizó otros estudios para profundizar en estos propósitos. Lo mismo ocurre con el psicólogo clínico, que tiene como fin describir la personalidad de un grupo de individuos. Se limitará a medirla en sus dimensiones: hipocondria, depresión, histeria, masculinidad, feminidad, introversión social, etc., para posteriormente describirla. No le interesa analizar si mayor depresión se relaciona con mayor introversión social. En cambio, si pretendiera establecer asociaciones entre dimensiones o vincular la personalidad con la agresividad de los sujetos, su estudio sería básicamente correlacional y no descriptivo. La revista Rolling Stone, dedicada a la música popular, publicó en 2012 un estudio basado en 2 encuestas para determinar los 500 mejores discos de la historia, incluyendo los géneros de rock como pop, progresivo, alternativo, metal, punk, gospel, reggae, folk, country, etc. La primera se efectuó en 2003 y se le pidió a un grupo de 271 músicos, productores, ejecutivos y periodistas de la industria que indicaran cuáles eran sus selecciones. La segunda se llevó a cabo en 2009 con un grupo similar de 100 expertos a fin de considerar la primera década de este siglo. A partir de los resultados de ambas se elaboró la lista de álbumes. Asimismo, se determinó cuáles habían permanecido más semanas en el top 40 y habían tenido más éxitos como número 1 y qué artistas tenían más discos en ella. Simplemente se incluyen los álbumes de acuerdo con frecuencia de mención y los demás datos. No se explican las razones de por qué son considerados los 500 mejores. Se trata de una investigación descriptiva. Asimismo, como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para describir, encauzar el rumbo y prefigurar, las investigaciones descriptivas son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En esta clase de estudios, el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá, qué conceptos, variables, componentes debe ser capaz de definir o al menos visualizar, etc. Y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos: personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos. Por ejemplo, si vamos a medir variables en escuelas, es necesario indicar qué tipo habremos de incluir: públicas, privadas, administradas por religiosos, laicas, de cierta orientación pedagógica, de un género u otro, mixtas, etc. La descripción puede ser más o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno o problema de interés. ¿En qué consisten los estudios correlacionales y cuál es su valor? Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías, variables o sus dimensiones en un contexto en particular.
Así, los estudios correlacionales pretenden responder preguntas de investigación como las siguientes. ¿Quiénes padecen hipertensión arterial tienen un mayor riesgo de agravarse al contagiarse de SARS-CoV-2 y tener COVID-19? Respecto a los pacientes que no padecen tal hipertensión, los niños que dedican cotidianamente más tiempo a ver televisión tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven diariamente menos televisión. Las dimensiones de la personalidad se relacionan con la pertenencia de con la presencia de enfermedades cardíacas. Tales correlaciones reflejan una mayor vulnerabilidad hacia las enfermedades. Los agricultores que adoptan más rápidamente una innovación poseen mayor nivel educativo que los que la adoptan después. Las pequeñas empresas que generan mayor innovación tienen tasas de supervivencia más elevadas, etc. Ejemplo, la relación entre los recursos económicos de un país y la supervivencia infantil se evidenció más en pandemia de COVID-19, en que se asoció el mayor número de casos infantiles de COVID en la desnutrición infantil. Recursos económicos y supervivencia infantil. Un conocido investigador de cuestiones demográficas demostró la relación entre los recursos económicos de las naciones y la supervivencia infantil. Los países con indicadores económicos más altos tienen mayores niveles de supervivencia infantil. Esta asociación se encuentra mediatizada y contextualizada por diversas variables como la escolaridad y la inversión en salud, infraestructura, capacitación del personal sanitario, etc. La tendencia se mantuvo durante la pandemia.